la propuesta de esa espiritualidad en torno a Jesús, una espiritualidad centrada en Jesús, sería como una de las claves para ir pensando en la espiritualidad cristiana misionera. ¿Cuál sería la espiritualidad misionera? A partir de esas indicaciones que tenemos de una espiritualidad cristiana en general centrada en Jesús. Necesariamente la espiritualidad misionera debe ser, tiene que partir de una espiritualidad cristiana. Lo mismo, solo que vamos caracterizando esa espiritualidad misionera a partir de esos rasgos concretos de la espiritualidad cristiana. La espiritualidad misionera es la espiritualidad cristiana. ¿Se dan cuenta? No es otra cosa. Simplemente que nosotros vamos subrayando algunos elementos que nos interesan y que conforman nuestro accionar misionero, el accionar misionero de todo cristiano. En relación a eso, yo quisiera avanzar un poquito para ver cómo podemos integrar, cómo podemos comprender la misión como acción del Espíritu. Cuando pensamos en la vida de Jesús, el estilo de Jesús, hemos dicho que Jesús se deja conducir por ese Espíritu. Y nosotros tenemos que dejarnos guiar por ese Espíritu de Jesús para poder llegar a esa espiritualidad que nos da la vida, que nos hace vivir, que es la espiritualidad cristiana. Y ahora vamos a pensar cómo es la misión misma. De una parte está la misión de Jesús, ¿no? Se ha dicho que en primera instancia es el anuncio del reino, ¿verdad? A eso lo conduce el Espíritu. Pero si pensamos la misión como acción del Espíritu, la misión como acción del Espíritu en la iglesia y en la sociedad. La misión como acción del Espíritu en la iglesia y en la sociedad. Y aquí voy a hacer unas distinciones muy claras usando un texto de un compañero mío, el padre Pedro Trigo, de Venezuela. Pedro Trigo, de Venezuela. Que nos pueda ayudar a seguir algunas pistas también importantes, algunas distinciones. El artículo está constituido de una lectura del texto de Aparecida. Hay diferentes referencias a Aparecida. Y recordarán ustedes que en Aparecida se vivió una profunda experiencia del Espíritu que animó a todos los que participaban de Aparecida a escuchar los gritos, los clamores de todos los pueblos del continente. Y impulsó a los obispos a proclamar una nueva tarea para la iglesia. ¿Cuál es esa nueva tarea para la iglesia? Que Aparecida anima a los obispos a que la proclamen. ¿Cuál es esa nueva tarea para la iglesia? Que la iglesia, ese es el mensaje final de Aparecida. ¿En qué se resume Aparecida? ¿Cuál es el sentido último? Sí, pero esa es la expresión, pero es la formulación, podríamos decir, la orientación de Aparecida, al final de cuentas, es que nos transformemos en una iglesia misionera. Transformar la iglesia en una iglesia misionera. Esa es la intención de Aparecida. En última instancia. Ustedes, ayer alguien preguntaba, pero o en la presentación de hoy decir lo que tú, Marina, ¿no? Tú decías algo, me da vergüenza de que hasta ahora no realicemos lo que es nuestra esencia, que no realicemos lo que es nuestra naturaleza. Bueno, tanto lo sabemos la iglesia, la naturaleza misionera de la iglesia, que se repite hasta el cansancio, ¿verdad? Pero vean, ¿por qué Aparecida se preocupa en transformar
La iglesia es una iglesia misionera, claro, es la iglesia de América Latina. Entonces, la necesidad de transformar nuestra iglesia en una iglesia misionera es un documento eminentemente misionero, Aparecida. En esa, no solamente el lema, ¿no?, que nos han recordado, discípulos misioneros, ¿no?, sino que nos transformemos todos en Latinoamérica en una iglesia misionera. Ese es el punto. Y a partir de ahí podemos leer ese documento de Aparecida, el documento final de Aparecida, que dice lo siguiente: estamos dispuestos con valentía que nos da el Espíritu, estamos dispuestos con la valentía que nos da el Espíritu a anunciar a Cristo desde donde no es aceptado, con nuestra vida, con nuestra acción, con nuestra profesión de fe y con su palabra. Aparecida 3:7-7. Hay algo importante en el que quiero que lo piensen, que no es evidente muchas veces. Lo sabemos, pero no lo pensamos suficientemente. ¿Qué es lo que quiero que piensen? Hagan carburar un poco los sentidos. No existe una iglesia anterior o una iglesia exterior a la acción del Espíritu. No existe una iglesia antes del Espíritu. No existe una iglesia exterior al Espíritu. Piensen lo que significa que la iglesia no existe antes del Espíritu. Tampoco la iglesia existe fuera del Espíritu, exterior al Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? A pesar de que entendemos que la misión tiene su raíz en el mandato de Jesús, la misión tiene su raíz en el mandato de Jesús, eso es verdad. La iglesia tiene su raíz en el mandato de Jesús, pero piensen, pero recién se hace plena la misión en Pentecostés. ¿Están pensando los dos elementos? La misión tiene su raíz en el mandato de Jesús, por tanto tiene un origen cristológico. Pero la misión no es plena, no se realiza realmente, no comienza realmente hasta Pentecostés. Por lo tanto, la iglesia también la misión tiene un origen cristológico y un origen neumatológico, ¿verdad? Viene de Jesús, del mandato de Jesús, y viene del Espíritu de Pentecostés. Hasta que no viene el Espíritu, la misión no se realiza. Eso es importantísimo. Por lo tanto, no existe una iglesia anterior al Espíritu, a la acción del Espíritu. No existe una iglesia al exterior de la acción del Espíritu. Por lo tanto, podemos decir que no hay pastoral ni misión evangelizadora sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Jesús que nos vincula a su obra. Eso es lo que hemos visto esta mañana, en buena parte, ¿no? Que es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Jesús, no es otro. Y el Espíritu que conduce a Jesús es su Espíritu, ¿no? Es el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Jesús. Y es el Espíritu de Jesús que nos pone en relación, nos vincula, nos hace participar de su obra. En esa reflexión de Pedro Trigo que estoy usando, que también la voy a poner en la nube, se proponen algunas reflexiones
a la luz del texto de Aparecida, sobre la acción del Espíritu en relación con la misión. Entonces, nos cae como anillo al dedo, ¿no? Porque nos va a ayudar a hacer esa relación entre espiritualidad y misión. Entonces, el texto nos recuerda, el texto de Aparecida nos recuerda un interesante aporte de un misionero de los primeros tiempos de la evangelización en América Latina. Se nos recuerda, si ustedes tienen memoria de la lectura de Aparecida, se nos recuerda la personalidad de Fray Bartolomé de las Casas. ¿Se acuerdan? Y Bartolomé de las Casas, en el lenguaje propio de su época, nos indica, nos señala como 5 condiciones o cualidades del verdadero misionero. Y la propuesta de esa época, pues, curiosamente, no es cuestión del pasado, sino que esa propuesta del tiempo de Bartolomé de las Casas tiene plena actualidad. Nos sirve perfectamente para hoy. Eso lo vamos a ver poco a poco. Vamos a ver en qué medida aparecen esas características, esas cualidades del verdadero misionero. Hay que comenzar primero diciendo que la misión cristiana, la misión de los cristianos, la misión cristiana es siempre una acción del Espíritu. No la podemos entender de otra manera. La misión es siempre la acción, es una acción del Espíritu. Tanto si esa misión se la entiende como una acción programada que llevan a cabo unas personas nombradas por una iglesia y dedicados completamente a esa tarea, exactamente como lo hicieron por primera vez pues Pablo y Bernabé, enviados por la iglesia de Antioquía, ¿no? Enviados por la iglesia de Antioquía, o tanto si consideramos como la acción capilar de todos los cristianos que irradian en su medio con su vida y dan razón de ello con su palabra. Entonces podríamos concebir de 2 maneras la misión, ¿verdad? Aquellos que una iglesia particular, la iglesia de Antioquía, encarga a Pablo y a Bernabé, o encarga a Mariana o a Imelda esto, su encargo explícito, y 2 están aquí con ese encargo concreto. Es una acción programada que están llevando a cabo unos sujetos concretos, ¿no? Nombrados por una iglesia y dedicados completamente a esa tarea. Es el caso de muchos de nosotros, ¿verdad? Que tenemos una misión, recibimos una misión explícita y que nos dedicamos completamente a ella, no parcialmente, sino que completamente. Y es bastante común. Pero también hay otra manera de entender la misión en el sentido mucho más amplio, que sería como la acción capilar. ¿Saben lo que es los capilares, no? Cómo se comunican esos pequeños vasos capilares que van hundiendo, van penetrando toda una masa, toda una realidad, ¿no? Esa es la acción capilar de todos los cristianos que irradian en medio con su vida y dan razón de su palabra, que sería lo que corresponde a todos los cristianos, no necesariamente a aquellos que han recibido un encargo explícito, ¿no? Dedicándose a tiempo completo, sino que correspondería en el fondo a todos los bautizados, que son misioneros por definición, ¿no?
cristiano es misionero, solo que hay ese encargo explícito de dedicarse completamente. Cuando vemos los evangelios, sobre todo el evangelio de Lucas, incluyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas, y vemos el evangelio de Juan, lo que estos dos evangelios nos dicen en esa perspectiva, que también está presente de otra parte en los escritos los escritos paulinos, el cuerpo paulino. De una manera programática, los Hechos de los Apóstoles ponen las siguientes palabras en la boca de Jesús, dirigida a los apóstoles. ¿Qué dicen los Hechos? Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y los capacitará para que den testimonio de mí. Hechos 1:8. Repito, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y los capacitará para que den testimonio de mí. 1:8, Hechos 1:8. Por su parte, de su lado, el Evangelio de Juan piensa que eso ha acontecido ya en la noche de Pascua. Cuando Jesús se les aparece a los discípulos y les dice: como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Sopló entonces sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Juan 20, 21, 22. Son dos maneras de comprender también que se encargan en Juan y en Lucas. Entonces aquí podemos preguntar lo siguiente, junto con Pedro Trigo en este artículo: ¿qué significa que la misión sea acción del Espíritu Santo? ¿Qué significa que la misión sea acción del Espíritu Santo? Y aquí hay una distinción que necesitan escucharla con mucha atención, porque es muy sutil. Es distinto que la misión sea acción del Espíritu a que el Espíritu sea el sujeto de la misión. Lo repito, es distinto que la misión sea acción del Espíritu a que el Espíritu sea el sujeto de la misión. Los sujetos de la misión, es decir, los que llevan a cabo estas acciones programadas, sistemáticas de evangelización, o los que evangelizan con su vida diaria, son los discípulos. Son los discípulos en general. Entonces, cabe preguntarnos lo siguiente: ¿por qué atribuimos entonces la acción de evangelizar al Espíritu y sostenemos, sin embargo, que los sujetos son los cristianos? El sujeto, nos preguntamos, no es precisamente quien ejecuta la acción, y por eso aquel a quien se le atribuye. ¿Por qué se la atribuimos también? ¿Por qué se la atribuimos también al Espíritu, si los sujetos son los cristianos? ¿De quién es la acción? ¿Qué significa que la misión sea acción del Espíritu Santo? Esa es la pregunta. Por lo tanto, hay que tener en cuenta ante todo que el Espíritu, a diferencia de Dios y de Jesús, hay que tener en cuenta eso, que ante todo el Espíritu, diferentemente de Dios y de Jesús, no es, para utilizar la metáfora gramatical, un sustantivo, sino un verbo. El Espíritu es un verbo, en el fondo, no un sustantivo. Les explico por qué. Cuando nosotros vemos los símbolos con los que la Biblia hace referencia a la presencia del Espíritu en nuestro mundo y en nuestra historia, en Génesis 1:2 y en Marcos 1:10 se habla del Espíritu
comparándolo al cernirse del agua, al aletear, el espíritu aletea. ¿Vean? Es un verbo de movimiento, que es lo que hace el espíritu aletea. El espíritu también es con salud. El espíritu también es comparado al brotar, al manar del agua. En Juan 4:14, en Juan 7:38, 39. El espíritu mana, brota. Al manar del agua, es una comparación. Eso es lo que hace el espíritu. El espíritu también es comparado al crepitar del fuego. ¿No es verdad? En Hechos 2:3. Hechos 2:3. El espíritu crepita como el fuego. Es crepitar del fuego. Y el espíritu es comparado también al soplar del viento. En Juan 3:8 y en Hechos 2:2. Y el espíritu también es comparado al nacer. En Juan 3:3. Por lo tanto, vean, en realidad el espíritu es un verbo de movimiento. El espíritu es pues entonces la actualidad de Dios. El espíritu es la actualidad de Dios. Es su amor derramado en nuestros corazones, como nos dice Romanos 5:5. El espíritu es la actualidad de Dios. El espíritu es ante todo el amor, la actualidad y no tanto el lugar, sino es la actualidad de Dios, el espíritu, en el que se da la relación que el Padre le hace Padre y al Hijo, Hijo. Y por eso las relaciones con el espíritu son inmediatas. Las relaciones con el espíritu son inmediatas, pero indirectas. ¿Qué quiere decir esto? Las relaciones con el espíritu son inmediatas, pero indirectas, ya que cuando se relaciona con nosotros el espíritu, nos toca, por decirlo de alguna manera. Cuando el espíritu se relaciona con nosotros, nos toca. Y por eso decimos que son relaciones inmediatas, porque nos toca. Pero no son relaciones de cara a cara. Y en ese sentido, no son relaciones directas, sino que el Espíritu nos dirige al Padre como a hijos verdaderos, o a Jesús como auténticos seguidores, o a los demás como verdaderos hermanos y hermanas. Él es el que nos dirige o al Padre, o a Jesús, o a los hermanos. Pero además, el espíritu no es un ser de este mundo. Lógico. No es un ser de este mundo. El espíritu actúa. Nunca podrá ser detectado de manera científica cómo el espíritu actúa en la persona. Por eso, a pesar de lo que desearían ciertas tendencias o ciertas corrientes que están muy de moda, no se puede sentir, no se puede tener ninguna experiencia del espíritu en el sentido propio. Yo les voy a explicar por qué, porque estoy viendo que están abriendo los ojos. Nunca puede ser detectado científicamente el espíritu. Nunca se puede tener ninguna experiencia del espíritu. No experimentamos el espíritu. ¿Qué quiero decir con eso? Con Pedro aquí. El espíritu de Dios y de Jesús derramado en la Pascua sobre toda carne, lo que nos dice en Hechos 2:17, nos mueve desde más dentro que lo íntimo nuestro. Lo íntimo es lo más dentro posible, lo más profundo. Y si el espíritu nos mueve desde más dentro, eso significa que hay en nosotros
para decirlo de una manera gráfica, una zona a la que nosotros no tenemos acceso, en donde solo está, o más exactamente, mueve el espíritu. En esa zona el espíritu mueve. Eso significa que somos templos del espíritu. Eso es precisamente lo que significa aquello de 1 Corintios 3:16, ¿no? Que somos templos del espíritu. Nosotros podemos tener experiencia de lo que de nosotros es movido por el espíritu, pero no experiencia del mismo espíritu, ya que nosotros no podemos acceder donde el espíritu mora. De esa manera, lo que hacemos, lo hacemos nosotros. Lo que hacemos, lo hacemos nosotros. Y es responsabilidad nuestra. Lo que hace el espíritu, en realidad, es activar, es fortalecer y sostener nuestra acción y direccionarla. Pero somos nosotros que hacemos la acción. ¿Se dan cuenta? No es la acción del espíritu, sino es la acción del espíritu en nosotros que nos hace realizar tal o tal, direccionar. Pero el espíritu no lo hace al mismo nivel que nosotros, como si dijéramos obrando lado a lado, codo a codo con nosotros. El espíritu no obra codo a codo con nosotros, ¿no? Eso es una mala manera de entender las cosas, como si el espíritu estuviera acompañándonos a nuestro lado, ¿no? Y él hace, nosotros hacemos, ¿no? No hay que entenderlo de esa manera, sino el espíritu actúa no al lado de uno, sino en uno, de tal modo que es indiscernible de uno mismo. No actúa a nuestro lado, codo a codo, sino que el espíritu actúa en uno. Por lo tanto, no podemos discernir claramente, separarlo de uno mismo. Y eso es importante, porque somos nosotros los que hacemos. Pero ahí se entiende lo que quiere decir inspirados por el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Y eso es fundamental, porque eso evita muchos equívocos. Y eso es importante ahora, detectar. No podemos detectar directamente esa acción del Espíritu, que sin embargo es inmediata, si se puede discernir por los frutos. La acción del Espíritu se la puede discernir por los frutos. El que se deja llevar por el Espíritu, acuérdense de esa expresión, el que se deja llevar, el que se deja guiar por el Espíritu, es un ser humano nuevo, como nos dice Gálatas 5:16, Gálatas 6:10, Efesios 4:17, Efesios 5:20, ¿no? El que se deja llevar por el Espíritu es un ser humano nuevo. Y desde su realidad se configura en Cristo. Colosenses 3:1-17. Y adquiere la forma de Cristo. Porque el Espíritu es ya para siempre el de Jesús de Nazaret. Y dicho de otra manera, quien se deja llevar por el Espíritu adquiere la humanidad de Jesús de Nazaret. Eso es importante. Quien se deja llevar, quien se deja guiar por el Espíritu, adquiere, recibe, encarna la humanidad de Jesús de Nazaret. Y esa humanidad de Jesús de Nazaret es el arquetipo de humanidad. Esa es la humanidad. La humanidad de Jesús es la humanidad por definición. Aquello del Evangelio, ¿no? Este es el hombre, hecho hombre. La humanidad de Jesús es el arquetipo de nuestra humanidad.
¿cuál es el efecto más amplio de la acción del Espíritu? El efecto más amplio de la acción del Espíritu es la libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. 2 Corintios 3:17. Y dice Pablo que de manera programática eso acontece, ¿no? Por ejemplo, lo siguiente. Pablo, podemos interpretar lo que nos dice. Nos habla de la libertad liberada. La libertad liberada. Es decir, la libertad del autocentramiento infecundo y destructor. Y de la seducción e imposición del orden establecido. Y la libertad de obrar bien, ¿no? La libertad de obrar bien. Lo de Romanos capítulo 7:6 y Romanos 8:4. Es decir, la libertad para obrar el bien, para vivir una vida filial y fraterna. Bueno, ese espíritu al que queremos seguir, con el que queremos entrar en relación, dejarnos guiar, ese es el espíritu que ha sido derramado en la Pascua sobre toda carne, es la expresión. Es decir, sobre todos, no sobre algunos, sino sobre todos, sobre toda carne. Y eso tenga en cuenta, el espíritu se derrama sobre toda carne, no sobre unos cuantitos. Y eso es importante en las relaciones nuestras, porque si yo siento que el Espíritu me inspira, yo tengo que creer que el Espíritu también me inspira al que está a mi lado. Y normalmente no nos tragamos, ¿no? A mí me ha inspirado, a él no. Entonces, el Espíritu es derramado en la Pascua sobre toda carne. Y este Espíritu de Dios, derramado por Jesús en la Pascua, como espíritu de hijas e hijos de Dios y de hermanos y hermanas, porque ese es el espíritu, lo que se nos derrama, como hijos e hijas, hermanas y hermanos, actúa en cada uno de todos los seres humanos, cada uno, ¿no? Es el espíritu, ese espíritu derramado sobre cada uno de nosotros. Y el espíritu da la medida de la universalidad del acontecimiento cristiano. ¿Qué es lo que hace universal al acontecimiento cristiano? El Espíritu. ¿Qué es lo que lo transforma en universal? La acción del Espíritu. De esa manera, todo ser humano, toda persona, si es dócil, ahí está la condición, si es dócil al movimiento del Espíritu, podrá vivir con la confianza y disponibilidad de un verdadero Hijo de Dios, aunque no esté en su horizonte vital el nombre de Dios. Entiendan bien aquello, ¿no? Aunque esa persona no tenga en su lista el nombre de Dios, no lo pronuncia, no lo confiesa, pero si tiene una apertura, una docilidad al movimiento del Espíritu, se deja guiar, podrá vivir pues con la confianza y disponibilidad de un verdadero Hijo de Dios, ¿no? Y del mismo modo, todos pueden seguir realmente a Jesús de Nazaret, aunque nunca hayan oído hablar de Jesús. Todos pueden seguir a Jesús de Nazaret. Todos, aunque no hayan escuchado jamás en su vida hablar de Jesús de Nazaret. ¿Cómo es posible aquello? Es el Espíritu de Jesús que actúa en ellos. Es decir, son seguidores de Jesús de Nazaret. Y si nunca lo he conocido, nunca he escuchado hablar, ¿cómo es posible? Porque es el Espíritu del Nazareno que actúa en ellos. Entonces, desde ese punto de vista, la manifestación más clara de la acción del Espíritu y de la obediencia humana a su impulso es vivir y vivir humanamente. Eso es lo que nos dice lo primero. Vivir y vivir humanamente.
cuando las personas se encuentran privadas de condiciones mínimas para vivir, por ejemplo. Y es común, ¿no? Y es común encontrar en nuestra experiencia, la mayoría de nosotros, y pienso, y es el caso de muchos que viven en los barrios populares, ¿no? O en los barrios simplemente, que viven muchos de estos movidos por un empeño constante, un empeño que nunca desfalece. Aquellos tercos que continúan. Personas que conocemos, que nos edifican, porque son aquellos tercos, aquellos que se empeñan hasta el final, ¿no? Pedro Trigo lo llama el empeño agónico, ¿no? Un empeño agónico hasta el final, ¿no? Que van buscando, que tienen como objetivo la vida, y no quieren simplemente sobrevivir, sino quieren vivir humanamente, atendiendo como pueden a las distintas dimensiones de la vida, ¿no? En presencia siempre de la muerte, con la acechanza de la carencia de un trabajo, en la presencia del hambre, de las enfermedades, de la inseguridad, hasta del desprecio, ¿no? Aquel empeño continúa de esa gente, de esos nobles de espíritu, ¿no? Que continúan, ¿no? Y ahí vemos la manifestación clara, rotunda del espíritu. Y si cuando falta la estabilidad mínima, ¿no? Cuando no tenemos las condiciones mínimas de vivir, cuando se da esa dificultad, cuando vamos remando a contracorriente, cuando no hay elementos para vivir, pues los necesitados pueden vivir y viven humanamente, incluso pueden vivir en paz, en esa lucha, sin cesar. Eso solamente es comprensible si viven del espíritu que da la vida. Como decimos en el credo, ¿no? El espíritu es el espíritu que da la vida. Creo en el Espíritu Santo, que es dador de vida. Es el espíritu que da la vida. Y ese espíritu que da la vida y que da esa vida auténticamente humana es porque el espíritu es el espíritu de Jesucristo. Y claro, ahí hay una obediencia fundamental que puede coexistir con muchas infidelidades, por supuesto, al mismo tiempo. Pero no podemos, pues, igualar las muchas infidelidades, esa fidelidad de fondo que se da en torno a la vida, a ese tono de vida fundamental, ¿no? Eso es lo que decían muchos, ¿no? Una opción fundamental que se ha dejado guiar por el Espíritu, por más que tenga infidelidades puntuales, nunca pueden tener más peso que aquella opción fundamental guiada por el Espíritu. Aunque nosotros nos equivoquemos frecuentemente, eso no puede desgastar nuestra orientación fundamental. No tiene la fuerza, no se compara, a no ser que pues, la vayamos desgastando tanto que al final se haya invertido la orientación de nuestra vida, ¿no? Eso ya es otra cosa. Por lo tanto, una fuerza que, como nos dice San Pablo, se experimenta desde la debilidad. Eso lo sentimos en la acción del Espíritu. Una fuerza aparece desde la debilidad. Una debilidad tan fuerte, curiosamente, paradójicamente, una debilidad fuerte, maciza, que muchas veces está a punto de echarlo a perder todo, ¿no? Pero que es sostenida o que se rehace y no se sabe cómo. Y cuándo se han agotado las fuerzas o cómo
pues está a merced de los sentimientos muy negativos, no sabemos. Desde la debilidad es posible reconstruir. Entonces, todo eso tiene que ver con el espíritu y con la misión, ¿no? Y el punto de partida de la misión es precisamente proclamar la buena nueva de la acción del espíritu en los evangelizadores. El punto de partida de la misión es proclamar la buena noticia de la acción del espíritu en los evangelizadores. Pero ustedes preguntarán inmediatamente, pero que nos diga, ¿qué tiene que ver eso con la misión? ¿Qué tiene que ver eso con la misión? Es el punto de partida y el punto de apoyo indispensables. Como insistía de manera constante y terca Bartolomé de las Casas, ¿no? En el comienzo de la evangelización de América, ¿no? La misión tiene que comenzar con la proclamación de la gracia. Ese es el punto de inicio. La misión comienza con la proclamación de la gracia. Y eso significa que ningún evangelizador, ningún misionero tiene derecho a proponer nada y menos a corregir hasta que no sea capaz de ver y proclamar la presencia de la gracia en aquellos a los que quiere evangelizar. Entiendan bien, eso es fundamental. Si el punto de partida es la proclamación de la gracia, un evangelizador, un misionero, no tendría ningún derecho a hacer nada, ni a criticar, ni a juzgar, ni a nada, si no ha reconocido primero que aquellos a los cuales evangeliza es el lugar donde la gracia se está realizando. O sea, la gracia está antes del evangelizador. Muchísimo antes. Por eso, es eso, la proclamación de que la gracia está ahí, antes de haber llegado. Por lo tanto, el misionero no tiene derecho a proponer nada, como si tuviese todo, como si él tuviese la gracia. No tiene derecho a proponer nada, y mucho menos no tiene derecho a corregir nada hasta que no sea capaz de ver y proclamar la presencia de la gracia en aquellos a los que él se dirige y quiere evangelizar. Ahí ya sacamos un elemento concreto, específico de espiritualidad misionera. Porque antes de que el evangelizador, el misionero, haya llegado, ya había llegado el Espíritu. Y había llegado el Espíritu de Jesús. De esa manera, el mayor evangelio que pudo dar a la gente, el mayor evangelio que nosotros podemos dar a la gente, de cualquier lado, de cualquier ciudad, de cualquier barrio, y especialmente a los pobres. ¿Cuál es el evangelio que podemos dar a los pobres de nuestro continente? El evangelio que podemos dar a los pobres de nuestro continente es que cuando viven y viven humanamente, y están viviendo por la fuerza y la sabiduría que les da el Espíritu. Cuando aquellos viven y viven humanamente, pobre pero humanamente, la buena noticia que podemos comunicar es que ellos ya están viviendo por la fuerza y la sabiduría que les da el Espíritu. Y que esa obediencia fundamental es lo más importante que Dios quiere de ellos. ¿Cuál es la obediencia fundamental que Dios quiere de ellos? Que sean obedientes al Espíritu. ¿Por
Porque eso, esa obediencia, los constituye en hijos predilectos de Dios. Ser obedientes al Espíritu nos constituye como hijos predilectos de Dios. Y que frente al desprecio y al abandono de tantos, incluso de muchos que se llaman cristianos, que el Padre de nuestro Señor Jesús, que para el Padre de nuestro Señor Jesús, ellos son los más preciosos que hay en el mundo, y que por eso les da su Espíritu con el mayor tesoro que posee, como el mayor tesoro que posee, el mayor tesoro posible. Pero no solamente eso, sino que el evangelizador también tiene que darles el evangelio de que ellos obedecen al Espíritu. Ese es el evangelio, decirles, ustedes obedecen al Espíritu. Y que por eso Dios está pues muy contento y feliz con ellos, porque si se esfuerzan por vivir y por vivir humanamente, a pesar de todo, a despecho de todo, actúan como buenos hijos suyos. Y eso es fundamental, es el primer elemento, ¿no?, ya que constituye la espiritualidad misionera. La prioridad de la gracia está ahí. El Espíritu se adelanta siempre. Y si viven humanamente, entonces esa es la primera buena noticia.